Hola, buenas noches a todos. Otra vez desde nuestro portal Red y Conexiones. Hoy estamos transmitiendo después de mucho tiempo de no transmitir. Por fin ya creo que bajó la curva de personas jurídicas, entonces ya pudimos respirar un poquito más. Exógena, declaraciones de renta, todo. Sí, ya estamos respirando un poquito. El ICA, todo lo que nos matan en los primeros semestres. Ya presentamos el estado financiero de nuestras empresas, ya lo revisamos los del primer semestre, entonces hasta aquí llega un bajoncito pequeño, ¿no? Pequeño porque sigue la persona natural. Bueno, el día de hoy tenemos la compañía de nuestro compañero en SET, Cristian Danilo Gil. Muchas gracias. Aquí estábamos viendo, hoy estamos todo el fin de semana, estuvimos debatiendo el tema de la reviviscencia de las normas y los efectos que genera los faltos de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Corte Constitucional. Exacto, porque aquí hay una normita que se ha clonado, digamos que se clona, cada plan de desarrollo de las normas se ha venido clonando y resulta que la han declarado cada plan de desarrollo a veces por unos efectos, a veces por otros, dicen no, esta norma es inconstitucional, entonces no va, pero para no dañarle el caminado al presidente, entonces llegan y dicen, no, pero le diferimos los efectos hasta 2 legislaturas, entonces hacen ese híbrido loco donde esa norma que no es constitucional queda viva, ¿no? Y ahora que ya se acabó, otra vez volvemos a lo mismo, entonces hablamos del tema del ingreso base de cotización para los trabajadores independientes o prestadores de servicios, donde el ingreso base de cotización pues se calculaba sobre el 40% del valor del contrato que estuviera ejecutando esta persona o el valor de los ingresos que estuviera ejecutando el trabajador independiente o prestador de servicios. Entonces ahora vemos aquí el doctor Cristian, pues que es nuestro abogado, que nos puede hablar con mayor propiedad de las normas y de las leyes y de por qué está pasando esta situación, qué conceptos hay actualmente que estén dirimiendo este tema, sobre qué nos podemos pegar en el evento de que por allá una oficina de fiscalización local le dé por afectar declaraciones de renta de las personas naturales o la UGPP que dispara porque sí, dispara porque no, llegue a afectar las declaraciones porque sí, saltándose varios temas. Entonces aquí tenemos a Cristian para que nos toque esos asuntos especiales. Cristian, te cedo la palabra, cuéntanos, tú qué has analizado, qué viste. Bueno, buenas noches para toda la comunidad, qué gusto volver a estar con ustedes, aquí con la doctora Olga en el set de grabación, y pues veamos este asunto tan interesante que nos presenta hoy la realidad. Yo cuando hablo con las personas frente al derecho les digo que la realidad siempre es superior a la capacidad normativa de las personas. Exacto. Y suceden cosas que no deberían suceder, pero suceden. Y ahí es donde entramos los abogados a decir, bueno, aquí toca aplicar esta figura jurídica que no es lo común, pero es lo que toca hacer. Entonces, empecemos. Yo creo que para poder entender todo este meollo de el ingreso base de cotización y la declaratoria de exequibilidad y cuál es la norma que a la fecha, hoy 2 de agosto de 2022 se tiene que aplicar, pues lo mejor es irnos a lo último que teníamos. Sí. Y de ahí irnos regresando a ver de dónde nos vamos a agarrar. A pegar ahorita. A pegar como chicle. Con un chicle, a ver si podemos tener una norma que realmente nos sirva para determinar cómo podemos cotizar al sistema de seguridad social. Porque obviamente cada mes hay que pagar la salud, cada mes hay que pagar la pensión, y cuando uno no es empleado, pues le toca aplicar una norma en específico. No, y que cuando uno no es empleado, el descuento es muy duro, porque yo no me imagino tributando ahora que se queda sin piso sobre el 100% del ingreso, nuestro ingreso tributando el 100% siendo el ingreso base de cotización. Y sin una norma que me permita llevar costos deducibles. Exacto, y sin esa norma que antes trataron con las normas anteriores de empezar esa tarea, ¿no? De establecer un costo presunto para que las personas pudieran derogar del ingreso que recibe, que tiene gastos, porque así yo sea un prestador de servicios, yo tengo gastos. Totalmente de acuerdo. Entonces existía esa norma para eso. Ahora, ¿quién fue el loco que demandó esa norma? ¿Con qué demandan semejante norma
en pro de la clase media, que es la que trabaja. La persona A que ver. demandó esto es un purista del derecho. No mates, no. Es No, alguien que ve cóllete, que purista. las cosas se tienen que hacer como se deben hacer. ¿Sí? Y no importa si está en una norma transitoria o no, No, lo que no. importa es que se haga como se debe hacer. Pero bueno, comencemos a leer un poco porque esto se entiende leyendo. Entonces dice el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, que es el actual plan de desarrollo que está terminando, que generó el presidente Iván Duque cuando inició su gobierno, y en ese decía lo siguiente, que el ingreso base de cotización de los independientes, aquellos trabajadores independientes con ingresos netos o iguales superiores a un salario mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al sistema de seguridad social sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el IVA. Ujú. Entonces ya encontramos como el primer destinatario. Personas, trabajadores independientes con ingresos superiores ¿A iguales un o salario superiores a un mínimo? salario mínimo que tienen contratos de prestación de servicios personales. Ujú. El segundo inciso dice, los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos o iguales o superiores a un salario mínimo, efectuarán su cotización mes vencido, sobre una base mínima de cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos, Ujú. sin incluir el IVA. Sin incluir. Entonces No. aquí ya hay otro tipo de sujetos. ¿Cuáles son Ujú. los sujetos que se vienen? Los sujetos que son independientes por cuenta propia y trabajadores que son independientes pero no prestan servicios personales, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces aquí hay en especial los comerciantes, Sí. no son empleados. Pero tienen tienen- una operación. Por ejemplo, hay comerciantes que llevan una operación y tienen costos. Exactamente. Entonces, imagínate y todo lo tú. recibe a su nombre. Y todo lo recibe a su nombre. Entonces, Entonces, ¿sobre qué va a cotizar? ¿sobre qué cotiza? Esa es una. Y es un tema importante porque sus costos son muy altos. Imagínese que yo vendiera, por ejemplo, yo vendo cierto producto, vendo 100 millones barato, un buen comerciante vende 100 millones de pesos. Y tengo un localito, pongámosle empanadas, y ese localito de empanadas, yo comerciante, lo tengo muy posicionado, vendo 100 millones mensuales, ¿cierto? Pero todos esos ingresos entran a nombre del comerciante. Entonces, de acuerdo a la regla de la máxima de cotización, se va hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, le toca pagar sobre 25, o sea, hasta los 25 salarios mínimos legales Sobre vigentes. 40 millones, que es el 40%. Exacto, pero va hasta 25 millones. La norma de la Seguridad Social va hasta 25 salarios mínimos legales vigentes. O sea, sobre 25 millones de pesos se está liquidando la Seguridad Social. Entonces, yo te digo, o sea, eso es demasiado para un sistema que no sirve para absolutamente nada. O sea, es en serio, o sea, ahí sí es donde yo digo, no aguanta. Hay normas que realmente en este país, si fuera un ejercicio decente el de las empresas de seguridad social y el del sistema de seguridad social, si fuera un ejercicio decente, valdría la pena, creo que medio país se daría la pena con la tarea. Pero, por ejemplo, entonces, ¿por qué no cogen las cajas de compensación? Las cajas de compensación familiar que tampoco sirven para nada y 4% se va para eso. ¿Por qué tienen que agarrar de la mano de los ingresos de los contribuyentes para un ingreso base de cotización? Pues si tienen tantos problemas con la seguridad, vaya, quite esas cajas de compensación, que eso sí eroga plata de las empresas al son de una caja de compensación, pero como esas cajas de compensación sí tienen lobby en el Estado, entonces ahí sí no atacan las normas, las normas que tienen que ver con el esquema de salud en el país. A ellas no las tocaron cuando salió el CREE, cuando salió todo este tema del CREE, que es donde empezó todo este tema de la cobertura de la seguridad social con otros temas, a eso sí no los tocaron. Entonces echan de mano del ingreso del contribuyente para aplacar un hueco en la seguridad social y una financiación de la seguridad social. Y llega otro purista por allá y dice, no, venga, por unidad de materia, esto no puede ir. Bueno, pero vamos avanzando. Entonces, en esos dos casos, de esos tipos de comerciantes, era procedente la imputación de costos y deducciones siempre que se cumplieran los criterios del artículo 107 del Estatuto Tributario sobre deducibilidad, razonabilidad y lo que ya conocemos, sí, y que no se excedan los valores incluidos en la declaración de renta. El tercer inciso habla de que el Gobierno Nacional reglamentaría el mecanismo para
la mensualización de este artículo, y en un parágrafo determina que para efectos de la determinación del ingreso base de cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales que implican subcontratación y o compra de insumos, la OGPP, atendiendo a los datos estadísticos de varias entidades, deberá determinar un esquema de presunción de costos. Sí. Y así lo hizo, que era lo que mencionabas, en Sí. una resolución donde determinaba unos costos presuntos de acuerdo a unas cada actividades actividad. económicas, ¿Cierto? sí. Hasta Que ahí, era donde uno medio saltaba todo. la tarea y decía, vea, eso está perfectamente normativizado, se puede aplicar, no se asusten, no es sobre el 100%, y ahora todo caído. Entonces, vemos como esta norma es muy completa, Sí, pero llegó a la Corte Constitucional, Y la dijo, sentencia C no. 68-2020 dijo, ustedes no pueden regular este tema por una ley de plan de desarrollo. exacto, pero lo curioso es que esta norma ha pasado 2 planes de desarrollo, en cada plan de desarrollo la reviven como Frankenstein, entonces la reviven y resulta que llega la Corte, la reviven para que la Corte la tumbe. Entonces, veamos el pasado. Entonces, ¿por qué no hacen una ley que ajuste los temas, de verdad? ¿Dónde estaba esto en el pasado? Entonces, Ujú. ¿cuál era la norma anterior a esta? A esta. Ujú. Era del artículo 135 de la ley 1753 de 2015, que, por Es desgracia, era el anterior plan de desarrollo. Ya es a lo que vamos. Sucede que esta norma fue declarada inexequible por la sentencia C219 de 2019. La sentencia C219 de 2019 Que es donde yo me agarré a pelear con mi hermano y le dije, pero se tiraron 4 años para declarar inexequible una norma, cuando con el de Duque tiraron 1 nomás, ¿no? Con la... No, se tiraron 4 años. 4 años, en Ah, la la de 1753 se tiraron tiraron 4 años, en la de Duque tiraron 1 añito. Y no, y en la de Duque, como vieron que la tirada era tan grande, entonces difirieron los efectos de la inexequibilidad. Pero Que eso miremos- es otro híbrido peor que cualquiera. Mira. Pero llega ahora esta norma y se tiraron 4 años para declarar inexequible, para que lo rescate otro plan de desarrollo, porque pareciera que al Congreso no le encanta legislar el tema. Es que no es amigable legislar el tema para el miremos Congreso. los datos como de chisme o de hash hash que hay. Esta sentencia del la C219-2019 es del 22 de mayo de 2019. Ujú. Y si se ponen a analizar el plan de desarrollo de la ley 1755 Ajá. de 1753. 1955 Ajá. de 2019, Sí. es del 25 de mayo de 2019. Sí. Es decir, esta ley salió 3 días después de que la Corte declarara inexequible La anterior. norma. La anterior norma, o sea, ya se la había pillado. Ya se la habían pillado y por eso lo metieron en el plan de desarrollo porque sabían que iba a Que iba a caer. inexequible. Claro. Entonces la metieron en el plan, pero de todas maneras se les cayó. Pero lo que yo digo, listo, métala en el plan. Todo respetable, porque de verdad es una norma que ayuda mucho a la persona natural, al trabajador independiente, donde en un país donde está plagado de trabajadores independientes porque nadie quiere pagar seguridad social, y ni nadie quiere lidiar con el tema de prestaciones sociales, de cesantías, de intereses, de todo el asunto que lleva a tener un empleado con todas las de la ley. O sea, pues con todas las de la ley de este país, ¿no? Porque ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Llegan y tienen una norma que regula una situación que soluciona en parte que apoyar un sistema de seguridad, eso no se vaya sobre el 100% de los ingresos, que es absolutamente exagerado para una contribuyente persona natural, y llegan y la rescatan en un plan de desarrollo, pero nunca se percatan de que es una situación que va a seguir y va a continuar. O sea, hagan algo, organícenla como debe de ser. Parte del tema y de lo que se dice es que previa normativización, siempre piden que lo van a, siempre dicen que tienen que reglamentarla, ¿no? Y también se quedan cortos en la reglamentación. Exactamente. Y además, por ejemplo, miremos esta norma. El artículo 135 de la ley 1753 decía: ingreso de base de cotización de los independientes. Los trabajadores independientes por cuenta propia, los independientes con contrato diferente a prestación de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo, cotizarán mes vencido al sistema integral de seguridad social sobre un ingreso base de cotización mínimo del 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el IVA.
cuando ello haya lugar, según el régimen tributario que corresponde. Para calcular la base mínima de cotización se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la actividad o renta que generen los ingresos, siempre que se cumpla el artículo 107 del Estatuto Tributario. Veamos que al final decía casi lo mismo que la norma, de 2019. Claro, decía lo mismo. En el caso de que el ingreso base de cotización así obtenido resulte inferior al determinado por el sistema de presunción de ingresos que determine el Gobierno Nacional, se aplicará a este último la metodología que para tal fin se establezca por parte de la OJPP. No obstante, el afiliado podrá pagar un menor valor al determinado por dicha presunción, siempre y cuando cuente con los documentos que soporten la deducción de expensas. En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o compra de insumos o expensas relacionados directamente con la ejecución del contrato, el ingreso base de cotización será en todos casos mínimo el 40% del valor mensual. O sea, siempre ha establecido el mínimo del 40%, ha pedido una presunción del 40%, pero siempre dice sopórtelo, cuando sea, sopórtelo, ¿no? Soporte sus costos y sus gastos. Exactamente, entonces, ese era el anterior artículo, y en teoría pudo haber sido el artículo que hubiera quedado, pero ese artículo también fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Ese fue el que quedó 4 años después inexequible, Ese ¿no? fue el que quedó 4 años después, duraron 4 años para analizar esa y normita. fue hasta 2019. Y al final siempre dicen, mire, vea, por unidad de materia, este no es el escenario para regir este tema. Entonces, ¿por qué lo siguen haciendo? O sea, pónganse en serio, hagan una norma a través del Congreso. ¿Por qué aceptan en el Congreso una norma que claramente se va a caer por inexequibilidad, solo por mantener un esquema que no funciona y que no funciona para nadie? Si no le está funcionando a los puristas de la materia y no le está funcionando al Estado y al final del día tampoco le está funcionando al trabajador independiente o a la persona que presta servicios personales, entonces, ¿cómo para qué siguen legislando así? Legíslenlo bien. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que hay que revivir, y por eso reviviscencia se llama la reviviscencia de las normas. Hay que revivir una norma que esté muerta, que es la última, la anterior a la 1753. A la 1753 es el artículo 18 de la ley 1122 de 2007. Yo leí una norma de hace 14 años, 15 años que decía casi lo mismo, tenía palabras más, palabras menos. Yo la leí y yo decía, yo no entiendo, porque al final llegan a esta norma, ya me dicen, es que reviviscencia la norma. Pero hay cosa importante, leamos la norma, dice: aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de servicios. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al sistema de seguridad social en salud el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato. El contratista podrá autorizar a la entidad contratante el descuento y pago de la cotización sin que ello genere relación laboral. Para los demás contratos y tipos de ingresos, el Gobierno Nacional reglamentará una presunción, un sistema de presunción de ingresos con base en la información de las actividades económicas de la región de la operación, la estabilidad y la estacionalidad del ingreso. Cuando el contratista pueda probar que ya está cotizando sobre el tope máximo de cotización, no le será aplicable lo dispuesto en el presente artículo, pero pues es que ya me acuerdo porque es que esto nunca pudo ponerse en práctica, y era porque básicamente esta norma le estaba tirando la papa al que contrataba. Mijo, venga, usted contrató a esta persona, si esta persona no le demuestra que está pagando sobre el 40% de su contrato, su obligación es descontarla. Descuéntela a usted y declárela a usted sin generar relación laboral, no sé qué, todo el tema. El problema es que como que pareciera ser que nunca en la vida, en la historia de la pila o de las normas de este país, esto supera la realidad tecnológica. Pero en la realidad tecnológica pareciera que no lo pueden hacer, o que les queda muy duro determinar que si la persona que está contratando este servicio puede hacer el retiro de la sustracción de este valor del contrato, y liquidar la seguridad social y consignarla, pues como que no lo pueden hacer, ¿o qué? Necesita una reglamentación para eso. Pero más allá de eso, mira que esta norma solo está dirigida a los independientes contratistas de prestación de servicios, no más. No está dirigida a las personas que trabajan por cuenta propia, o los los que tienen presunciones de gastos, o los de servicios profesionales
que también dicen ahí que los prestadores de servicios. Ujú. Entonces deja una cantidad de personas que entonces al 100. O sea, Es que eso es lo que sucede. entonces aquí estamos en un proceso de Ahora- inestabilidad jurídica, ¿no? Ahora bien, es que no se ha solucionado todo. No. Dice que el gobierno nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la información. Hay una reglamentación, pero la reglamentación del gobierno nacional se ha hecho Es que- sobre la ley 1753 en un momento dado o sobre la ley 1955, no sobre el artículo 18 de la ley 1122. Ni Entonces, siquiera, exacto, hay entonces la una- reglamentación no está sobre la norma hay que una- debería hay de una- haber hay trabajado. una figura del decaimiento del acto administrativo Sí. de estos decretos que reglamentaron la presunción de costos, Claro. porque no tienen una norma Ma- que los fundamente. Claro, Y al no tener una norma que los fundamente, pues no pueden ser aplicables, claro. porque tuvieron que haberse basado sobre la norma que es el fundamento. Entonces, ¿cómo usted va a aplicar algo Que que no no tiene tiene fundamento? fundamento. Porque su fundamento no existe, Ahora- ha sido declarado inexequible. Ahora- Entonces, realmente, aunque pareciera que se soluciona en parte porque hay una norma todavía que dice Que está viva y que dice que cotiza establece un sobre el 40%. hay muchas preguntas que Primero, se no han está solucionado. reglamentando a todos, según lo que te escucho, no los está reglamentando a todos. Segundo, jamás quedó absolutamente reglamentada porque era imposible la reglamentación en su momento. Exactamente. Por los esquemas tecnológicos y las deficiencias tecnológicas que habían en el 2003, esa norma jamás corrigió ni tuvo una correlación clara en su reglamentación de cómo llevarse a cabo a la realidad del contribuyente, a la realidad de la persona que está aportando en salud y que paga este tema al sistema de seguridad en salud o al sistema de seguridad social. Entonces, como no existió eso en el 2003, pues digamos que la fueron trayendo a través de otras normas, de otros temas, y ahorita con esta nueva, con este tema de esta inexequibilidad, ya se cayó todo, se cayó la estantería. Acordémonos que, por ejemplo, en la periodicidad del pago uno pagaba mes anticipado y ahora con las nuevas normas se cambió a una periodicidad de pago mes vencido. Ah, no, Pero es eso que ese también era la pelea, porque eso esa también también- fue una pelea, porque mes anticipado, o sea, yo pago la seguridad social porque voy a recibir este contrato y eso se logró pelear de que no, que era mes vencido. Ahora, ¿qué pasa cuando es mes vencido? Uno que sabe que le ha tocado manejar empresas, el problema que es mes vencido es que yo le pago a la persona, ve tú a saber si esa persona, el problema que es para que pague esa seguridad social, me traiga al mes siguiente la seguridad social sobre lo que yo le contraté. Entonces eso es una locura, o sea, realmente es durísimo. Pero entonces miremos una cosa muy interesante que dice el Ministerio de Salud, que salió un concepto. Salió ahí arreglando la reciente, paz y amor. Intentando arreglarlo a paz y amor. Yo soy Un paz y concepto del amor. 22 de julio de 2022 sobre este tema que dice, bueno, la norma actual, el artículo 244 es inexequible, la anterior norma que lo regulaba también fue declarada inexequible, pues lo único que hay que aplicar es el artículo 18 de la ley 1122 junto con el artículo 6 de la ley 797 Ajá, y sobre eso nos vamos. sí, Pero por ejemplo, estos artículos estaban sobre la base de que la periodicidad del pago era mes anticipado y los artículos que que fueron es lo que hemos declarados peleado, inexequibles, que es lo que hemos peleado lo que mucho. determinan es que es mes vencido Claro, y todos los sistemas de cotización por pila están parametrizados mes vencido. mes vencido. Exacto, Entonces hacen algo que para mí es ilegal, sí, está por fuera de la ley, pero es práctico. Dicen, debido a que la periodicidad del pago por los trabajadores independientes debe indicarse que está en la planilla integral de liquidación reglamentada por varias resoluciones ujú, y que esta se encuentra parametrizada para que la liquidación y pago de los aportes de los trabajadores independientes sea mes vencido. Por tal razón y teniendo en cuenta la figura de la revigencia, que la figura de la revigencia es de carácter parcial y transitorio, no sabemos, porque es la norma que queda y nadie puede obligar al Congreso a generarla, entonces puede ser una norma no tan transitoria ni tan parcial, ni tan- a fin de no generar alteraciones en las dinámicas de cotización de esos trabajadores ni inseguridad jurídica, mientras no haya sido expedida la normativa que regule el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes, no es posible modificar dicha parametrización. Sí, o sea, se va, bueno, listo, esta es la primera vez que la tecnología le gana a la normatividad, ¿no? Pues mucho también le pasa a la DIAN, yo creo que ni la primera vez, a la DIAN también le ha pasado,
que la normativa fue por un lado y la DIAN se fue por el otro, y entonces, qué pena, es que hicimos el programita así, es como cuando ya el programita quedó así, entonces ya así lo vamos a aplicar, porque es que así quedó el programa. La norma dice esto, sí, pero es que eso es como cuando uno cuadra mal con el ingeniero de sistemas, y él dijo, hermano, el programa se fue así, que usted cambió la norma, de malas. Entonces, realmente eso es ilegal. Totalmente ilegal. ¿Dónde está el purista? ¿Dónde está el purista? Llámeme al purista de la norma para que vaya y demande esa, por el concepto ilegal. Para que exija la parametrización. Exíjala, exacto. Bueno, ya aparezca el purista, pues, porque se necesita. O sea, si ya armó semejante bonche, sígalo armándolo, porque de todas formas hay que salir de esto. ¿De qué forma hay que salir? Como debe ser, ¿cierto? Entonces, ojalá que si tuvieron la cabeza para ir a dañar una normita que le servía a miles de contribuyentes, entonces también tengan la cabeza, el talante, la fortaleza para pararse y armar una ley o un proyecto de ley que de verdad no esté amparado en un plan de desarrollo, que no puede legislar sobre esos temas porque ya se ha pronunciado con inexequibilidad a la Corte con este tema, y armen algo decente para que no vuelva a pasar esto, porque nosotros no podemos seguir sosteniendo un sistema de seguridad social con semejante pues con leyes de hace 15 años. Exacto. Que no tienen en cuenta la realidad de ahora, exacto. Y el incremento de la fuerza laboral. No, es que hace 15 años de pronto había mucha más claridad para el empresario tener empleados, ¿no? Y a uno le da curiosidad, es que el sistema tal como está regulado hace 15 años, o es que la plata ha perdido tanto poder adquisitivo en este país, ¿cierto? Que hace 15 años los empleadores las empresas tenían empleados en la empresa, ahora tienen todos por contrato de prestación de servicios, porque es que no hay forma de pagar cesantías, ni intereses, ni nada de eso. Es que no hay forma, no les da, porque como la plata perdió tanto poder adquisitivo, y un inversionista jamás va a dejar de recibir sus utilidades, porque es que, o si no, ¿para qué invierto? Pues si no va a recibir cierta cantidad de plata, mejor cierro el negocio y ya, ¿cierto? Esas son cosas que pasan. Pero lo curioso es que por más gabelas que da el Estado, digamos que el esquema de trabajo laboral cada día va más en descenso, no sé, es mi percepción, ¿no? Sí. Habría que apoyarlo con datos estadísticos. Sí. Me parece siempre que cada día hay más deserción de las empresas contratando personal por contrato a término fijo o a término indefinido, y más por prestación de servicios, más por contrato de labor ejecutada, más por otro tipo de contratación que por la de prestación, que por la de contrato de término independiente, de término indefinido fijo. O sea, ya no hay ese tema de seguridad, y les quitaron el tema de pagar lo que metió el artículo 114 del Estatuto Tributario, de la exoneración de los aportes que antes la empresa corría en la seguridad social, en el tema de EPS corría con el 8.5 y el empleado con el 4, y le quitaron los parafiscales, y aún así ya no contratan, es que ya no da, y entonces ya no da, entonces quitan eso, y correlativamente las empresas dejan de contratar al empleado, porque es que ni con eso da. O sea, ¿cómo está el tema empresarial de duro? Que no da. Entonces ahora llegan y fuera de eso le dicen al personal que trabaja con estos contratos de prestación de servicios, y le dicen, venga, primero vaya, pague la seguridad social y después viene, y entonces ¿qué hace uno? Y pareciera que así va a tocar hacia el futuro. Sí. Así está la parametrización esté diferente. Sí, así la parametrización esté diferente, como está la norma, es que hay que aplicarla, o si no, aquí existen sanciones para este tipo de temas con las entidades, ¿no? Porque las entidades lo primero que tienen que hacer es acatar las normas, y lo que tengan que hacer a nivel de sistemas para cumplir las normas existentes lo tienen que hacer, no es que no si quiere, que haya salido el Ministerio de Trabajo con un concepto ahí como amor y paz, yo vengo en son de paz y solamente les voy a decir que por inestabilidad jurídica y por no dañarle la vida, y por esperar un par de meses a que lo vuelvan a hacer en el próximo plan de desarrollo, para que la Corte la vuelva a tumbar, entonces no, pues vuelve otro purista a demandar la norma, pues entonces ahí sí no sé qué vamos a hacer. Y así seguiremos otros 4 años. Otros 4 años de inestabilidad jurídica. Colombia es el país de la inestabilidad jurídica, lleva 20 años en eso. Cada 2 años haciendo reformas tributarias, este año vamos a hacer. Yo tengo 25 años trabajando en este tema, y primero nos han acompañado, cada año nos acompaña, cada 1 año, cada 2 años,
nos acompaña una reforma tributaria. O sea, ¿qué estabilidad jurídica da eso? ¿Qué calidad de inversión le da eso a un país? ¿Qué le aporta eso a un país y a una región? Absolutamente nada. Simplemente sostener un esquema que no nos da resultado. De acuerdo. Totalmente. ¿Cierto? Bueno. Sí. Esperemos que finalmente este nuevo gobierno sí se ponga la mano en el pecho y regule esto. O por lo menos estudie un poquito más antes de tirar una norma, porque es que parte del problema, yo estaba leyendo esta norma y parte del problema es que siempre regulan, son normas regulando sobre lo mismo. A veces regularon cosas como por ejemplo el porcentaje de los ingresos presuntos, pero ni siquiera lo hicieron desde un decreto reglamentario, que era donde debería de haber estado, sino desde una resolución, desde una resolución de la UGPP. Entonces, ¿qué es esta forma de legislar, por favor? O sea, no soy abogada, una vez les digo, no soy abogada, pero me parece que por eso es que llegan los puristas y acaban con la normita y entonces es inexequible, y todos llevados, porque eso pasa. Entonces, querida comunidad, esto es lo que teníamos como para más o menos explicarles qué es todo este meollo que se ha generado con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 244 de la ley 1955, que fue hace ya más de 2 años, porque fue 2020, y era el definimiento de la inexequibilidad. Por fortuna la Corte dijo, bueno, démosle 2 legislaturas más a ver si el Congreso genera una ley. Sucedió lo que sucedió, que pasaron 2 años y nada de nada, y pues entonces tocó aplicar términos jurídicos como la reviviscencia de las normas, desempolvar leyes hacia atrás y recordar que hace 15 años teníamos un artículo por allá que más o menos regulaba el asunto, pero como hemos visto en esta charla, no lo regula del todo. No. Hay muchos vacíos, siguen habiendo muchas preguntas. Pareciera nuestra recomendación, mi recomendación extra leyem, porque no hay ley que es aplicable, no hay forma. Es hágalo como lo estaba haciendo. Sí. Si tenía unos costos y son sus costos, dedúzcalos porque eso es su real ingreso, y sobre eso aplique el 40%, porque hay una norma que permite aplicar el 40%, y así o sea, también es se regula. Importante que también le expliquemos a los empresarios, a las personas que hacen esto, porque no solamente nos ven contadores, sino también personas del común que no saben de normas y que básicamente, si yo soy un trabajador por cuenta propia, la primera deducción que yo me hago son mis costos sobre la actividad, ¿cierto? Que es una resolución que existe por la UGPP que dice, mire, vea, para tal trabajo, para cada actividad económica, estos son sus costos presuntos, ¿cierto? Sobre esos costos presuntos, acorde a esa resolución de la UGPP, yo aplico lo que me queda, el resultado, le aplico el 40%, y sobre ese 40% yo liquido la seguridad social, ¿cierto? ¿De acuerdo? Esa es la tarea. Entonces, digamos que... incluso iría más allá. Y no es sobre costos presuntos, sino sobre costos reales. No, lo que pasa es que los costos de mi actividad, sino que aparte de eso, exacto. La finalidad del ingreso a base de cotización es que me ha incrementado el patrimonio. Llegar a una realidad fáctica del tema. Hay unos límites por debajo y unos límites por encima. Yo no puedo cotizar menos de un salario mínimo. Exacto. Ni puedo cotizar por encima de 25. Sí, no, porque si yo le quito el 60 y después le aplico el 40 y me queda menos de un salario mínimo, pues él le va a decir el Estado, no señor, se va sobre el salario mínimo, y eso sí está regulado, ¿no? Son cosas que sí están reguladas. Entonces, sí, comunidad, aquí tenemos un tema que está pendiente, algunos lo habrán tenido en cuenta, algunos no, algunos pensarán, ay no, eso todavía no va a pasar porque como el sistema tecnológico no lo han arreglado, entonces pues no voy a pelear. Pero ojo con eso, porque el día que lo arreglen no queremos tener dolores de cabeza, ¿no? El día que lo arreglen y no le digan a nadie. Y porque además hay algo claro, hay que seguir cotizando a seguridad social en salud y pensión. Son riesgos que son inmensamente grandes, una UCI, una enfermedad grave, un COVID que te manda a la UCI. Y no estar asegurado un día en UCI es algo excesivamente costoso que no lo sostiene nadie, lo sostiene un sistema de seguridad social que lo paga uno cada vez. Entonces uno no puede colgar en las cotizaciones mensuales. Lo que hay que saber es que hasta dónde puedo llegar, cómo las debo hacer adecuadamente a mi nivel de ingresos y a mi nivel de costos. Y garantizando que en una visita de la UGPP pues tengas soportados estos temas, porque la UGPP se pone guapa y... A ver, seguramente como está tan intrincado este tema,
no revisaran, no le irán a tocar, pero mejor hay que tener que salud. curar, porque es que creo que en este orden de días como que la UFPP es más gatillera que la DIAN, o sea, dispara más balas que la DIAN, ¿no? Más intenciones. Tienen más intenciones, y como los procesos demoran 10 años en resolverse, o más, entonces pues digamos que sentencias contra la UFPP no hay todavía, ¿no? No conocidas. No, conocidas no, muy poquitas, porque nuestro sistema tampoco es que avance muy rápido, entonces ahí estamos. Bueno, listo, comunidad, este es nuestro tema para hoy. Esperamos mantener la continuidad. Esto es un ejercicio complejo, les digo de una vez, de traer entretenimiento digital, temas digitales de calidad, de charla. Es un tema que se tiene que seguir trabajando. Estamos en esta tarea de generarlo, de seguir trabajando en nuestra plataforma, mantenerlos a todos conectados, sensibilizados con los temas de actualidad, y esperamos verlos en nuestra próxima charla. Bueno, señores, feliz noche para todos. Feliz noche, que estén muy bien.